Reporte 100. Tengo en el teléfono a Alberto Atié, le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días, igualmente a ti y a tu auditorio, con mucho gusto. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Alberto, si en las entidades de la República veíamos o vemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una alternativa para denunciar precisamente violación de derechos humanos? Porque sabrá usted, y seguramente lo tiene documentado, las comisiones estatales de derechos humanos pues son realmente fallidas. Aquí en el caso de Sonora es una oficina pues así como dice López Obrador, una oficina florero que no ha servido y no sirve para nada. Y entonces la gente recurre a la nacional porque la estatal pues de plano falla. ¿Qué vamos a hacer ahora, Alberto, a ti? Pues mira, yo creo que, como lo acabas de comentar en este último momento, es necesario hacer un balance ciudadano y de expertos, e incluso ojalá fuera con presencia internacional, porque, como tú lo comentas, si en los estados... A ver, se perdió la comunicación. Alberto, ¿No? estamos teniendo problemas con el teléfono. Si en los estados nos decía... Digo que si en los estados, como tú me comentabas, no está funcionando la comisión estatal y por ello se han ido a la nacional, te preguntaría si a bote pronto si en algo la nacional ayudó o no, o se volvió igualmente pasiva e inactiva frente a la problemática que ustedes están viviendo allí. Sí, fíjese que Alberto le ha corregido la plana varias veces al estatal y a la Fiscalía de Justicia de Sonora. Recuerdo yo el asesinato de una mujer en las celdas de la Policía Municipal de Guaymas hace 2-3 años, la China, el famoso caso de la China, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió pues recomendaciones y en algunos casos sí ha intervenido, digamos que de manera distinta que la autoridad estatal, digamos que no en todos, pero sí le ha corregido la plana, a autoridades estatales. Bueno, pues yo con gusto te invitaría, o a quienes ustedes consideren, hacer un balance, ¿no? Sí. Tanto de las organizaciones de derechos humanos públicas en los estados como la nacional, e incluso invitando a personajes internacionales. Creo que Jan Yarab, que se va lamentablemente en estos días a Chile para abrir una oficina regional, podría ser uno de los invitados, y también de la oficina del alto comisionado, de gente de otras organizaciones, de la FIO, Federación Internacional de Organismos Públicos, Defensores de Derechos Humanos, a los que nosotros acudimos en algún momento. Creo que valdría la pena. Pero lo que sí te puedo yo decir desde mi punto de vista personal, por lo que he vivido en este último periodo, es que nosotros, y en lo particular mi persona, esperábamos que de veras diéramos un cambio de las formas o de la forma en la cual se pretendía controlar, inserir, influir en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a lo cual yo me opuse apenas me empecé a enterar, porque obviamente no soy una persona dedicada exclusivamente al seguimiento de los organismos públicos, que en cuanto yo me enteré que había influencia o había interés de parte de los servidores públicos que habían sido nombrados de utilizar a la Comisión Nacional para posicionarse o reelegirse, como el caso del doctor Raúl Plasencia, pues organizamos más de 200 organizaciones y logramos presentar una demanda de juicio político para que no se religiera. Yo no digo que ese haya sido el único o el factor más importante, pero logramos que eso pasara, ¿no? Luego, durante la administración del licenciado Luis Raúl González Pérez, bueno, me invitaron a formar parte. Yo había hecho ya algunas intervenciones anteriores, tratando de que la comisión jugara su papel completo. Sí. En algunas cosas sí ha jugado bien su papel, por eso es importante ser un balance. En otras mantuvo, desde mi punto de vista, políticamente algún equilibrio que pretendió tener frente al poder en turno, a lo cual yo me opuse abiertamente en las reuniones hasta que terminé retirándome porque vi que no había resultados en mis propuestas, ¿no? Sí. Entonces quiero decirte que últimamente, bueno, ante una conversación que yo tuve con él y que le dije abiertamente, me sentí
utilizado, me sentí tratado de controlar cuando se me invitó a formar parte, y eso no me parece. Me dijo, bueno, yo la verdad es que no me di cuenta, lo lamento, sí. Y le dije que si él pensaba relanzarse, ¿verdad?, para respetar también ese proceso, aunque íbamos a luchar de otra manera, si lo hacía, me dijo que no. Entonces yo vi la cancha abierta para lanzarme, junto con otros 57, Juan Carlos. Sí. Éramos 57. Uno se terminó retirando, desconozco quién, ustedes lo pueden saber, y pensamos que íbamos a jugar limpio porque organizaciones de la sociedad civil, expertas en la materia, habían logrado con el Senado una serie de acuerdos para una convocatoria abierta en la que todas y todos teníamos derecho a presentar papeles que nos requerían, de entre ellos si habíamos formado parte o no de algún partido político en el último año. Yo de mi parte respondí que no, nunca he formado parte de ningún partido político, he sí contribuido en todo lo que he podido con todos los gobiernos a ver qué se puede hacer por este país, incluyendo lo quiero decir abiertamente. Y luego, de ahí pensábamos que vendría lo que se llamó Parlamento Abierto, las organizaciones iban a dar su opinión sobre nosotras y nosotros, y luego vendría una selección para escoger a los que consideraran que reunían más elementos. Bueno, lo que nos dimos cuenta es que todo esto fue un juego, Juan Carlos. Sí. En el fondo este gobierno no solo no le interesa continuar la influencia o la injerencia deliberada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que usó de forma burda, violenta, al final, abiertamente descarada, la injerencia de decidir para nombrar a la señora Rosario Piedra como presidenta y formar una terna a modo completamente bajo sus intereses, sin tomar en cuenta todo lo que había pasado. Cuando nosotros nos dimos cuenta, yo en lo particular, bueno, obviamente decidí primero, junto con otros, expresar nuestro malestar en un comunicado. No sirvió para nada, ya estaba todo armado. Sí. Y dos, decidí, una, retirarme del consejo que ella iba a presidir, que ya preside ahora, y dos, preparar un amparo con el que nos vamos a presentar en estos próximos días ante algún juez federal para ver si nos lo admite y revisar el procedimiento, porque lo primero que nos preocupó a nosotros fue el terrible procedimiento contra la ley, la legalidad, los acuerdos y todo, incluyendo niveles constitucionales y legales, para poder llevar a cabo la elección de la nueva o el nuevo responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Una franca y abierta violación de todos los procedimientos, etcétera. Entonces, en ese sentido, si tú me preguntas qué puede significar para mí esta circunstancia, que diría un gravísimo atentado violatorio a los procedimientos para elegir la presidenta o el presidente. Dos, un terrible retroceso, incluso a los años en que nació este intento de la comisión, por presión norteamericana, lo quiero decir, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, donde hacen hacer una especie de comisión dentro de la Secretaría de Gobernación para el control presidencial de la misma. Estamos regresando exactamente a ese periodo donde la injerencia del presidente y el nombramiento que iniciaba ese procedimiento, pues era totalmente bajo el control del gobierno en turno. Entonces, sí, por supuesto que nosotros nos oponemos a eso porque no solo, y ahí te invito a que platiques con Santiago Corcuera, por ejemplo, y otros, no solo fuimos quitándole esa injerencia indebida de la presidencia para la decisión o el manejo de la CNDH durante el periodo, sino que llegamos a, con el Senado y otros, a darle una autonomía constitucional, es decir, que ya es un órgano independiente totalmente de ningún poder, salvo la elección en el Senado, que debería ser completamente abierta. Y bueno, pues no lo ha sido, hasta ahora fue peor, ¿no? Ahora Javier Sicilia ha enviado una carta al presidente. Después de 2 cartas sin respuesta, Javier Sicilia, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pidiéndole a Andrés Manuel López Obrador que corrija su
su estrategia en materia de seguridad que busque la paz y la justicia, y sobre todo inspirado Javier Sicilia, o más bien motivado por la masacre de los Levarón aquí en el estado de Sonora, de 6 niños y de 3 mujeres, y donde pues ya suman en un año 30,000 asesinados, que se suman a los centenas de miles de asesinados y desaparecidos de otras administraciones. Es decir, Javier Sicilia anticipa que la política que inició Calderón, que continuó en Enrique Peña Nieto, la va a continuar López Obrador, y eso significa pues que seguirán las violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, ¿se puede esperar independencia de Rosario Piedra Ibarra? Pues bien, es una magnífica pregunta de tu parte. Yo te diría que ya tenemos los primeros antecedentes, ¿no? Primero, pues han salido ya una serie de artículos, les recomiendo por ejemplo el de Ricardo Rafael en el Universal, donde él muestra que la señora Rosario pertenecía hasta hace muy poco a una afiliación partidista y era miembro constante de un espacio de derechos humanos dentro del partido de Morena, lo cual sesga. Y luego una serie de tweets y de expresiones que ella estuvo manifestando en su momento muy claramente a favor de Andrés Manuel López Obrador, lo cual obviamente pues, tiene todo el derecho de hacerlo, nada más que en el momento en que ella toma parte de un proceso, pues debió haber sido limpio desde el principio, parece que no lo fue, y luego dice que sí va a tomar distancia del presidente. Bueno, en la primera entrevista que se le hizo, aunque ella dice que no entendió muy bien la pregunta, ella, cuando se habla de los periodistas, se refiere a los periodistas de los periodos anteriores al presidente actual, cuando sabemos muy bien, se le dijo, que había y hay también periodistas desaparecidos en este periodo. Exacto. Y como tú lo comentas, no solo hay problemas de periodistas desaparecidos a los que les han violentado gravemente sus derechos, sino otros casos también de violaciones graves que está señalando correctamente para mí Javier Sicilia en la parte norte, ahorita con ustedes, pero también hablemos de las y los migrantes que vienen del centro del continente, Centroamérica, Sudamérica y otros países que están retenidos de una forma injusta y para mí violentándole constante, diariamente sus derechos humanos. Entonces, ella primero se refirió con mucha claridad que sí se han violentado en el pasado, lo cual estamos de acuerdo. Yo también presenté que había muchos pendientes de las administraciones pasadas, claro que los hay, pero que también hay muchas violaciones hoy, actualmente, por diferentes autoridades y por mandatos presidenciales, como el caso de la seguridad en nuestro país, precisamente porque, bueno, pues es un tema que yo creo que hay que analizar abierta y públicamente con otros modelos internacionales, y yo sí creo, e incluso con presencia de Naciones Unidas, etcétera. Sí. Entonces yo te diría, sí, yo le expreso a través de ti, si me lo permites, pues un abrazo solidario y doloroso a Julio, a quien yo conocí personalmente, a quien yo saludé en la primera marcha, porque yo acompañé a Javier Sicilia en la marcha de Morelos a la Ciudad de México y en varias presencias en la UNAM y luego en el encuentro con el entonces candidato Calderón. Yo estuve ahí presente, yo estuve tratando de acompañarlo, nunca a la altura de Javier, obviamente, pero sí tratando de expresarle mi solidaridad, no solo por lo de su hijo, sino también por lo que él representa, un movimiento nacional que hacía visibilización de todas las víctimas posibles de las terribles tragedias que se habían presentado. Hay formas de asesinatos, hoy sabemos desapariciones, hoy sabemos fosas clandestinas, y hoy sabemos de casos nuevos como el que pasó en Culiacán, en Michoacán, en Guerrero, en otras partes y luego últimamente en Sonora con ustedes, que es terrible. Entonces, sí hay gravísimos pendientes hoy. ¿Cómo le va a hacer la señora? Bueno, pues este es un tema. Ya para mí empezó mal al aceptar
el cargo, porque para mí perdió toda legitimidad ya en decir que pues que el problema se le pregunte a los senadores, como si ella hubiera aceptado un acto indebido, cuestionado brutal y abiertamente, y ella dijo, bueno, yo lo vi bien, yo creo que de mi parte no hay problema, si hay algún problema pregúntenle a las y los senadores al respecto, y por supuesto que la mayoría va a decir no hubo ningún problema, incluso ya Monreal dijo que ningún amparo va a proceder y que además renuncien todos para que dejen la cancha abierta a la nueva administración. Sí. Pues ya te imaginarás. Entonces, en ese sentido, sí, hay muchos pendientes. Para mí empezó mal la señora, para mí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con ella al frente y la forma en la que llegó está herida de muerte. Sí. Y veo muy difícil que se vuelva una instancia que contrapese, que ayude a saber si un gobierno determinado está cumpliendo o no con su deber en materia de derechos humanos. Alberto Atié, se hizo ganso, o pato o ganso el presidente López Obrador cuando pues dijo que a usted no lo conocía. Yo quiero creer que se hizo. Me parece imposible que no sepa López Obrador quién es usted después de tantas luchas, después de tanto activismo, después de visibilizar los abusos sexuales contra menores por parte de clérigos y de denunciar a Marcial Maciel. En fin, me parece inconcebible que el presidente no sepa quién es usted o que por lo menos se haya hecho ganso o pato. Mira, pues sí, se hizo pato ganso, la verdad. Diría que desde mi punto de vista yo diría que vayamos un poco al fondo Sí. del significado de los actos. Uno, como persona, pues respeto perfectamente que no me conozcan ni mi trabajo. Lamento mucho que un ciudadano mexicano no sepa que la pederastia clerical existe en nuestro país y en el mundo entero, que durante mucho tiempo y de manera explícita el cardenal Rivera se opuso y protegió claramente, en ese caso al padre Maciel y otros casos que ya traía de Tehuacán, de Puebla, y luego pasaron también aquí en la Ciudad de México, y que fue gravemente y abiertamente encubridor de la pederastia. Y él conoce a Rivera. Hace poco salió una fotografía, me dicen que de marzo, en donde está abrazando a su ahijado, bautizado por el cardenal Rivera, con quien pues yo creo que tuvo alguna plática. Pero después él dijo, después de que le preguntaron de ese encuentro, él dijo, miren, si hay casos de pederastia en México, bueno, pues hay que atenderlos como si empezaran. Y dos, pero yo no voy a trastocar la unidad nacional que requiere el país para conservar el equilibrio. Entonces, bueno, pues ya dio a entender que él prefiere la relación de equilibrios de poder arriba y atender los casos de justicia hacia niñas y niños que sufren violencia sexual dentro de la iglesia, en ese caso, y en otros ámbitos, porque yo he luchado también por otros ámbitos. Entonces, en ese sentido ya dio el mensaje claro. La segunda cosa es que ella, si no conoce como persona, lo respeto, pero como presidente de la República, debió y debe conocer que hay una problemática, porque hay incluso una recomendación de Naciones Unidas respecto de que México tiene muchos problemas al respecto y no hace nada. Y esa recomendación se va a tener que revisar nuevamente pronto. Entonces, en ese sentido, te diría que no solo lamento que un presidente de la República diga que no conoce, porque muchas cosas, cuando él dice que visitó todo el país, que conoce todo el país, resulta ahora pues que no tiene conocimiento de esa problemática. Por lo menos desde mi lucha, hay otras luchas, muchas personas han luchado en el tema, y creo que es un tema que trata de estar vigente, porque la problemática sigue. Acabo de encontrarme con gente de Torreón que me explicó un poco de la situación de los casos de Torreón, etcétera. Sí. Entonces, en ese sentido te diría, lamentable que un presidente de la República no conozca la problemática. Y dos, gravísimo que haya acusado que todos los que formamos parte de ese consejo nos hemos dedicado a solapar, a encubrir y a proteger a gobiernos anteriores, porque ese ha sido nuestro objetivo.
no solo es insultante a mi persona y a las 4 que renunciaron o a los que pertenecemos a ese consejo, sino me parece gravísimo, además, que un presidente de la República quiera aplastar un consejo así, no darle importancia, y acusándolo de cometer estas atrocidades que yo también he luchado contra ellas. Entonces, me preocupa en todos los sentidos. Me preocupa que este hombre diga que conoce el país y no sepa de lo que pasa con niñas y niños por parte de abusos sexuales. Me preocupa que descalifique a priori, porque además dijo que no sabía, que no conocía. O sea, contradicciones muy graves que estamos aguantando. Yo te diría que, por lo que yo estoy viendo, una es votar por alguien que dijo, que prometió, que si tú te acuerdas, que dijo que incluso que no sacaría más al ejército, que lo buscaría meter a los cuarteles. Bueno, la conformación de la Guardia Nacional tiene el 60 y tanto, 70%, y además dirigido por un militar. En ese sentido hay unas contradicciones muy fuertes. Yo creo que las cartas de Javier, la marcha de Javier, van en ese sentido. Sí. Una cosa es decir y prometer. Lamentablemente en nuestro país muchas promesas, luego ya pasa el tiempo y ya ni se acuerda uno de lo que se dijo. Y otra cosa es empezar a cumplir, o como decía por ahí un compañero, una cosa es ser borracho y otra es ser cantinero. Alberto, a ti le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya compartido estas reflexiones. Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, igualmente para usted. Alberto, a ti, un importante activista en favor de los derechos humanos, defensor de las víctimas de la pederastia clerical y bueno, pues nada más y nada menos que fue el que denunció ante el Papa Juan Pablo II a Marcial Maciel. Reporte 100.